Epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12, voy a dar lectura. Hay Biblias para los que no traen Biblia. Nada más levante la mano para que le haga llegar una. Primera Epístola de Pedro 1, del 1 al 12. ¿Ya lo tiene? ¿Puede decir amén? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcescible. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos, a los profetas, se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado a los que predican el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Qué hermosa palabra, pueden escucharse. Una carta del apóstol Pedro a los hermanos de la diáspora, a los que eran a los excluidos, porque no eran los escogidos, no eran los escogidos por parte de Dios, eran elegidos, pero por parte del mundo obviamente no eran excluidos y estaban dispersos por muchas partes. Ahí se menciona los diferentes países o ciudades donde está llegando esta carta, y maravillosamente el apóstol Pedro, hablando a ellos, los saluda y dice que según la previsión, según lo que Dios proveyó para estos hermanos, como aquí nosotros somos de diferentes, algunas tribus, razas, naciones, gracias a Dios, diferentes lenguas que se hablan aquí, gracias a Dios por eso, estos hermanos de la diáspora, de la dispersión, que estaban por diferentes lugares, sufriendo el Evangelio, ¿por qué no decirlo? Sufriendo el hecho de ser llamados hijos de Dios. En ese tiempo no era nada fácil llamarse creyente en Jesucristo, no era fácil, pero la palabra les estaba llegando a través de la dirección del Espíritu Santo, de la revelación del Espíritu Santo por sus siervos, y en este caso por el apóstol Pedro. Y dice una frase muy importante en lo que es el saludo. Dice, según la previsión de Dios el Padre y mediante la obra santificadora del Espíritu.
En una versión antigua dice de la rociadura de la sangre de Cristo, a través y por el poder de que fueron rociados, fueron manchados, fueron llenos de la sangre de Cristo. Ustedes ahora son, a la vez que son perseguidos, también son elegidos de Dios, son aceptos en el amado, son especial tesoro en Dios. Esa es la manera en que Pedro les habla y les dice también una razón, dice una causa y una razón para obedecer a Jesucristo, a ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Hoy en día, hermano, no se utiliza mucho la palabra, cuando nos saludamos, no utilizamos la frase, la paz sea con usted, o el shalom, que estaban ellos y todavía los judíos lo utilizan allá en Israel. Cuando uno anda en Israel y la gente te saluda, así te dice, shalom, bon kotu shalom, buenos días, la paz sea contigo. Todavía, ¿por qué? Porque esa es la frase, hermano. Esa es la frase que tiene un común denominador entre el pueblo de Dios. Ellos reconocen que la paz viene de arriba. Dice, para ustedes quienes han sido a través de una obra santificadora, ¿verdad?, separados para obedecer a Jesucristo y redimidos por su sangre, debe abundar en ustedes la gracia y la paz. Nosotros ahora entendemos lo que es la gracia, un don inmerecido, un regalo que no merecemos. La gracia es salvadora. Obviamente la doctrina de la salvación habla maravillosamente de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Un judío que no tenía por qué rescatar a un guatemalteco, un mexicano, hondureño, salvadoreño o venezolano, colombiano, los que estamos aquí mexicanos. No. Eso solamente era para los judíos. Pero por la gracia del Señor nos alcanzó al pueblo gentil, a los que no somos de raza judía. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. El común denominador aquí en nosotros no es el español, es el amor de Cristo. Gloria a Dios por todos los que hablan español, ¿verdad? Pero no es eso, es el amor de Cristo. Fue la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario que hace una perfecta unidad en todo aquel que viene a reconocerlo al Señor y dice, y es verdad, yo necesito ese Cristo porque yo soy pecador, entiendo que no me puedo salvar a mí mismo, yo entiendo y reconozco que el Padre Eterno envió a su Hijo a morir por mis pecados y que no tengo otra manera de presentarme delante de Él si no es cubierto con su sangre, si no es justificado por el poder de la sangre de Cristo en la cruz. Por eso dice, los he llamado a esto, y algo para que abunde. Es no solamente que haya, sino que abunde, es que haya además extremadamente en ustedes la gracia y la paz. Y qué hermoso es entender la gracia salvadora. Pero la gracia no solamente se limita en ese sentido, sino que al contrario se extiende. Esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos perdonó, esa gracia que nos alcanzó, esa gracia que nos redimió, esa gracia que nos liberó de todo lo que traíamos, esa gracia perdonadora nos lleva más allá. En el amor de Dios, ahora siendo sus hijos, nos lleva mucho más allá para obedecer al Señor y que abundemos sobre esa gracia. Yo estoy seguro que cuando nosotros pasamos a darle a Dios de lo mucho que nos ha dado, cuando pasamos a poner la siembra, así le llamamos aquí a la ofrenda o a los diezmos, pues a veces nos sentimos incómodos si traemos $1 o $5 o $10, ¿verdad? Quisiéramos dar más. Pero Dios no mira el número que nosotros podemos ver ahí. Dios mira la intención del corazón. Y la fe con la que nosotros depositamos en un terreno fértil donde sabemos que va a brotar el fruto maravillosamente. Es lo mismo. Cristo dice que fue sembrado, tenía que morir el grano para que saliera la cosecha.
Él tuvo que morir para cosechar en la vida salvación para todos nosotros, en la vida de todos nosotros, de tal manera, hermanos, que la gracia maravillosa del Señor se extiende sobrenaturalmente. No solamente divinamente. Nosotros lo divino a veces no lo entendemos mucho y pensamos que tenemos que estudiar toda la teología para entender eso. Lo sobrenatural, aunque no lo entendemos del todo, hemos visto cosas sobrenaturales de una u otra manera. Dios es maravilloso, y cuando habla de que obedezcamos al Señor Jesucristo, habla de una razón muy fuerte en los versículos de 13 en adelante, que a nosotros el Señor nos ha dado una esperanza viva. Para esto, antes de presentar esa esperanza, y qué es esa esperanza, y por qué la esperanza, dice que alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura viene a ser, está naciendo de nuevo. Hay un nacimiento espiritual. Pero aquí Pedro dice que fue mediante la resurrección de Cristo que nosotros podemos tener una esperanza viva. Solamente la vida puede dar más vida. Y fue a través de la resurrección de Jesucristo que nosotros se nos dio un mensaje completo. No solamente que Cristo murió por nuestros pecados, que fue crucificado, murió, estuvo enterrado, sino que al tercer día resucitó. Y el Apocalipsis y otros pasajes hablan del primogénito de la resurrección, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único que ha resucitado para tomar vida y vida eterna, que nunca más volvió ni volverá a ver la muerte. Y una persona me decía, pero Lázaro también resucitó. Sí, Lázaro resucitó, pero cuando fue viejo volvió a morir, como todos murieron. Jesucristo no. Para que la obra de Jesucristo fuera completa, no era suficiente que se mantuviera en la cruz. Mucha gente todavía mantiene a Cristo en la cruz. Usted llega a los hogares y ahí lo tienen en un crucifijo, con los brazos extendidos. Lo tienen crucificado todavía. Pero Cristo no se quedó colgado ahí. Mucha gente le gusta tenerlo como un Cristo derrotado y hasta más largo le da tristeza y empiezan a llorar. Pero Cristo no se quedó en la cruz. Fue enterrado para cumplir el propósito y después resucitó maravillosamente para darnos a nosotros, hermanos, una salvación completa, una victoria también sobre la muerte y el pecado. Nacer de nuevo para una esperanza viva es una hermosa descripción de la experiencia de quien conoce a Dios por medio de Jesucristo. Ya no estamos como antes nos culpábamos nosotros mismos, nuestro pecado nos acusaba y teníamos miedo y remordimiento y soñábamos con el infierno y sabíamos que nada bueno nos esperaba. Pero en Cristo Jesús hay una esperanza nueva, viva. Creer en el Dios que resucitó de los muertos a Cristo es lo que da sentido a la vida del cristiano. Creer en el Padre de Jesucristo, saber que Él proveyó a su propio Hijo, al único que tenía, lo entregó por amor al mundo pecador, para que el mundo se convirtiera a Él. Es esperanza maravillosa, hermanos, que no solamente es una esperanza viva, sino que trae una herencia también. Una herencia, hermosa herencia. Dice, para que tengamos una esperanza viva, 4, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada,
e inmarchitable. Una herencia con el Señor. Dice que Él vino a hacernos herederos de sus promesas a nosotros. Es más allá de que usted se conforme que ya es algo. Eso es más allá de que usted diga, ya Dios me perdonó mis pecados, ya tengo la entrada gratis al cielo. Es mucho más allá. Dios hizo un pacto de amor en la cruz y un compromiso completo con la humanidad. Y cuando habla así, que nosotros podamos recibir a través de la fe en Jesucristo una herencia que nadie ni nada la puede destruir, nada la puede contaminar y nada la puede marchitar o hacer bien. Es herencia. Si algo es tan efímero, tan pasajero, tan trivial en esta vida, lo que hemos visto como adultos, es la cuestión económica. Pasa muy rápido, ¿verdad? Yo he conocido gente que se les ha dejado una herencia a familias que no les dura ni un año la herencia. Eso es lo que se acaba, eso es lo temporal, eso es lo pasajero, eso es lo trivial. Pero la herencia de la que el Señor nos habla, que no se destruye, no se contamina, no se marchita, es muy hermosa. Pero no es una herencia que se adquiera de cualquier manera o de una forma fácil. Dice, tal herencia que está reservada en el cielo para ustedes. ¿Quiénes? Los que hemos creído en el Señor. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios ya nos dio la salvación, pero es una salvación tan valiosa, tan poderosa, que la remarca una herencia con Cristo Jesús, una herencia en el cielo con el Padre. Pero esa herencia se puede ver aquí, cuando nosotros tenemos una fe cimentada en el poder de Dios y una fe creciente en la obra del Espíritu Santo. No una fe que se conforma, una fe creciente. No una fe de los domingos o de cuando hay necesidad porque se enfermó el niño, porque tengo un problema o una necesidad. Una fe creciente y pujante en el reino de Dios. Dice que el poder de Dios protege, me encanta esa palabra, protege mediante la fe, esta herencia, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Nosotros ya tenemos la salvación, pero usted tiene que ver la revelación de esa salvación. Tenemos que ver la revelación de esa salvación. Por eso Pablo dice, cuiden su salvación con temor y temblor. Cuídenla, porque es una herencia divina, inmarchitable o inmarcesible, incontaminada, porque el que la dio no va a permitir que se contamine, indestructible. Es muy valiosa la salvación, es muy valiosa la herencia que nos espera, es algo glorioso por el hecho del simple de que es divino. Nosotros somos humanos y tenemos algo divino. Dios sabe en su infinita sabiduría que como humanos no sabemos cuidar ni lo que tenemos. Humanamente, ¿cómo vamos a cuidar lo divino? ¿Cómo vamos a manejar algo divino? Por eso dice que Él la protege mediante la fe. ¿Cuál fe? No de Él. La fe tuya y la fe mía, Él la protege. De acuerdo a tu fe, es la protección de tu salvación. Es la cobertura de tu salvación. Tú la tienes, es tuya, es verdad. Muchos discuten, ¿la salvación se pierde o no? La salvación no se va a perder porque Dios la dio. El que se pierde es el que la soltó. El que no la cuidó.
El que no quiso cultivar su fe. El que se siguió moviendo por emociones o por conformismo o porque quiso hacer consorcio con el mundo, con otras cosas. No, la salvación no se trabaja así, no se maneja así. Dios la tiene en sus manos, Dios la guarda, la protege. Dice, mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Estamos por entrar en los últimos tiempos, hermanos. Y el 6, para mí es una confirmación de que una persona es salva. Ponga atención a esto. Para mí, esta es una confirmación de que usted es salvo. Usted no es salvo porque usted me diga, yo en el año 78 recibí a Cristo, bueno, perdón. Yo en el año 2000, que en el 2010, que en el 2009, que hace un mes, no. El Señor tiene todo escrito. Todo está escrito en el libro del Señor. Y no se le pasa nada. Nosotros no vamos a llegar al Señor por otro papel. Mira, aquí traigo mi lista de todos los días que yo fui al culto, de cuando yo diezmé, de lo que yo hice en la obra. No recibe nada de eso. Es lo que está viendo, lo que está valorando su fe de usted. Y esta pequeña parte dice, esto es para ustedes, o debía de ser para ustedes, dice otra versión, motivo de gran alegría. Si la salvación es un motivo de gran alegría, ¿por qué muchos cristianos no están alegres? ¿Por qué muchos creyentes no se pueden gozar? ¿Qué ha pasado con su salvación? No qué ha pasado con el que lo protege y está en su trono. Él sigue consumando su poder, su autoridad sobre todas las cosas. Él sigue peleando por los que son suyos. El Espíritu del Señor pelea por los suyos. Sus ángeles también. Está guardando a nosotros porque nosotros no sabemos guardar la salvación. Pero Dios quiere que nuestra fe crezca en Él. Y una de las maneras que tú le puedes decir al Señor, Señor, estoy seguro de mi salvación, porque hoy estoy alegre. Porque lo que pasó esta semana no me quitó el gozo. El problema que tuve esta semana no me ha quitado el gozo. El que no tuve trabajo no me ha quitado el gozo de la salvación. ¿Se acuerdan cómo decía el salmista David? No apartes de mí tu Santo Espíritu y no me quites el gozo de mi salvación. No me lo quites, Señor. ¿Usted alguna vez ha orado por su gozo? Gozo y alegría lo mismo. ¿Ha orado por su gozo, por su alegría? Usted está esperando que el alma la demuestre, ¿verdad? Pero el alma se acongoja con tantas cosas que no la puede mostrar. Cuando mucho lo que hacemos es que nos reímos a fuerza. Pero eso no es gozo, eso no es alegría. Por eso él, cuando empieza a saludar, el apóstol dirigido por el Espíritu Santo, les dice que abunden ustedes la gracia y la paz. Cuando a nosotros se nos olvida lo que fue la gracia del Señor, cuando nosotros soltamos la paz que Dios nos dio de cuando nos sentimos perdonados, hay una enorme paz. Una enorme paz. Cuando a usted se le perdona un ticket, cuando a usted se le perdona la deuda, cuando a usted se le perdona cualquier cosa mala que hizo, siente una enorme paz. Pues la paz, hermanos, de sentirnos perdonados supera a cualquier otro sentimiento. A cualquier otro sentimiento. Es una paz que se puede mantener en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio del problema. No es una paz que usted hizo. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él lo guarda. Así como dice aquí que Él guarda la herencia, Él protege la herencia, Él guarda nuestra paz, pero nosotros la soltamos en cualquier momentito. Es que me dijo esto, ya no le hablo. Y soltaste la paz. Es que me hizo esto.
Yo no perdono. El único que perdona es Dios, yo no. Así hay gente que dice. Soltó la paz. Y al soltar la paz, obviamente, comprometió usted su gozo y su alegría que el Señor le da. Los comprometemos. Los negociamos. Los negociamos. Ahora que si llego, a mí me gusta ver a la gente danzar. Cuando yo me meto a danzar a mí, yo no quiero que nadie me pague. Cuando hay cultos especiales, el Señor me dice, hoy quiero, como hace un momento me estaba diciendo, pero no lo voy a decir cuando lo he hecho. Hace un momento el Señor me dijo, quiero adoración en mi santuario. Quiero salmistas, adoradores. Amén. Y a mí es tiempo. Y ustedes saben, los que tienen más tiempo aquí conmigo, que cuando nosotros entramos en ese gozo del Espíritu, nadie nos para. Amén. Nada, ni nadie. Hasta el que llegó triste, ahí se levanta. El que llegó caído, ahí se levanta. El que llegó con amargura, vomita la amargura y luego empieza a danzar. Pero Dios se glorifica. Por eso dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Necesitamos, es una vitamina, si lo quieres llamar así. El gozo para nuestra vida es una vitamina. Es un elemento necesario, es un alimento para el alma. Por eso Pedro, hablando de esto, dice que tenemos que hacer una alabanza a Dios por la esperanza viva que ahora habita en nosotros. Levanten una alabanza, que no se canta por cantar. Tenemos una razón de cantar, porque hay una razón de gozarnos, porque hay la razón de nuestra salvación. Porque hay una herencia que nadie nos va a quitar. Por eso dice la palabra, mira que ninguno tome tu corona. A lo mejor hay otro que se goza más que tú. Ten cuidado. Debemos estar en un espíritu y no interrumpir el espíritu cuando alguien se está gozando. Como cuando alguien está orando. Yo hace un momento que entré, yo siento la presencia del espíritu. Pero teniendo muchos niños en desorden aquí, jugando, porque a los papás se les olvida decirles, hey, no te olvides que vamos a la casa de Dios. ¿No estás en tu casa donde vas a corretear y bromear y aventarte con nosotros? Se les olvida a los papás decirles a qué venimos a la casa de Dios. Venimos a presentar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es nuestro culto racional, un culto que ya nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Ya tenemos una conciencia espiritual. Ya no nos maneja la carnal, es la espiritual ahora. De tal manera que los niños deben saberlo, deben aprenderlo, que se respeta, que se debe decir este lugar. La última vez que vinimos, si se acuerdan, un lunes que el Señor me puso un domingo, justo domingo, nosotros tenemos justo el lunes, y me dice, yo quiero que mañana se me alabe en este lugar, yo voy a presentarme aquí. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? ¿Se acuerdan de aquel lunes? ¿Ustedes entraron así corriendo aquí? ¿Qué fue lo que hicieron cuando iban a entrar? ¿Ustedes sí que a mí se me ocurrió eso? El Señor me puso que todos nos teníamos que quitar los zapatos y que tenían que entrar los chofares por delante. Hay gente que no soporta el chofar porque el espíritu se lo están atormentando y el sonar del chofar es tremendo, es un grito de guerra, divinamente hablando. Y gloria a Dios, gloria a Dios se le tiene que obedecer. Esa es la manera de Dios, hermanos. Fue a su manera a salvarnos, así que es a su manera que nosotros nos tenemos que sujetar a Él. Dice, para ustedes es motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Los que tenemos tiempo en el Evangelio sabemos aquí lo que es sufrir por el Evangelio. Y sufrir en muchas situaciones también, seculares, ¿por qué no decirlo? Dice que a pesar de eso, nuestra alegría debe ser completa, no a media. Tenemos que presentar al Señor un gozo
una alegría. Por algún tiempo. Y luego pone un ejemplo hermoso en cuanto al oro. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. El oro, hermanos, se tiene que pasar por un fuego extremo, por una temperatura altísima, altísima, para valorar el quilataje que tiene el oro. Mientras que lo están procesando el oro, sale tierra, sale basura, salen muchos elementos que no es el metal preciado, el oro. Salen otras cosas. De donde lo extraen hay muchos elementos. Hasta que no queda solamente oro, y que brille, y que suene. El cristiano tiene que brillar y tiene que sonar. Amén. Tiene que sonar. Amén. La gente tiene que saber que esta es una iglesia. Mucha gente ha llegado aquí porque pasaban y escuchaban las alabanzas. Dicen, me metí porque aquí hay gozo. Amén. Yo tengo tanto tiempo que no siento gozo. No tengo a nadie en este país. Quería estar entre hermanos, entre gente de Dios. Es un testimonio glorioso. Es un testimonio. Algunos chocan por el gozo, pero otros van a ser convertidos por el gozo de nosotros. Amén. Así es que una moneda que sabe del oro, la deja caer aquí en su espalda y él sabe lo que son, si es oro o no es oro. Y hasta puede decirle qué quilataje es, si es 14, 18 o 24 quilates. Entonces la palabra, por eso el Señor pone este ejemplo, el oro, que vale mucho más, dice, aunque es perecedero, es un metal que al final de cuentas va a perecer, se acrisola al fuego, se mete por el fuego, se pasa por el fuego, se prueba de una manera muy fuerte. Así también la fe de ustedes. ¿Y cómo hace la comparación? Dice que la fe de nosotros vale mucho más que el oro. Mucho más. Dios le da el valor. Depende del tipo de fe que usted presente. Depende de la fe que nosotros presentamos, Él ya le pone el valor. ¿Qué tantas pruebas? ¿Qué tanto brillo? ¿Qué tantas pruebas se soportan? ¿Cómo suena? No como el címbalo que retiñe y el metal que hace ruido que dice 1 Corintios 13, no. Algo muy fuerte, porque por la fe de nosotros muchos se han convertido. Amén. Porque ven la fe en ti, otros conocen a Dios. Amén. Es una fe que perdura, una fe que se sostiene en medio de lo que venga. Las cosas buenas cuestan, ¿verdad? Imagínate lo que le costó al Señor dar su vida por nosotros. Imagínate el valor que tiene tu salvación, mi salvación. De tal manera que aunque puedan ser sufrir por diversas pruebas por algún tiempo, nosotros somos todavía delante de Dios mejor que el oro. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la fe que hemos puesto en el Señor. Dice, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, o ser pasada por las pruebas, por el fuego de la prueba, demostrará que es digna de aprobación. Nadie va a ser aprobado si no fue procesado por prueba. No, ahí en la prueba es donde se ve quién es quién. Ahí en la prueba es donde se ve el calibre o la calidad o el quilataje del cristiano. Ahí, en la prueba. Que en medio de la prueba usted se para firme y sigue con su mirada puesta en el Señor. Ahí es.
Ahí es donde nos distinguimos los verdaderos cristianos. No de aventar la toalla, no de colgar los guantes, como dicen. Ahí es donde nos paramos firmes y reconocemos que el que todo lo sabe, el que todo lo puede, está en nosotros y actúa a través de nosotros. Que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, que nos haya mandado la prueba. No importa. Dice, demostrará que es digna de aprobación. Cuando digo una situación bien difícil, le digo, Señor, hazme crecer el nivel en este momento, necesito que crezca más que ayer. Por eso yo no me conformo con ver la gloria de Dios ayer, quiero verla hoy, y mañana, y todos los días desde Cristo venga. Cuando uno ya empezó a ver milagros, hermano, uno ya no está a gusto sin ver milagros. Cuando uno sabe comer de lo bueno, ya no está a gusto sin comer lo bueno, ¿verdad? Eso es lo mismo. Así desarrolla nuestra fe. Así desarrollamos la fe. Pero no solamente debe ser digna de aprobación, sino de gloria. Esa palabra parecía que nosotros pensábamos que nada más era para el Señor, ¿verdad? Se nos hace algo muy hermoso, pero también como muy comprometedor. ¿Cómo que gloria? El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, y a través de ellos a nosotros: verán mi gloria. Mi gloria irá con ustedes. ¿Qué es eso? Mantenerte firme, poder en medio de las pruebas de lo que venga, seguir al Señor. No levantarte como el Judas que le dio el beso, el que lo traicionó o el que lo negó. Así, en medio de todo eso, el Señor siguió caminando en su camino a la cruz. Así nosotros, en nuestro camino al cielo, en medio de lo que pasa, en medio de lo que sucede, en medio de lo que venga, van a cambiar las cosas. Desde un momento a otro van a pasar cosas, hermanos, que ustedes nunca han vivido. Prepárense para eso. Prepárense. ¿Cómo? No le digo que ponga 20 candados ahí en su puerta. Aumente su fe. Fortalezcase en su fe. Aliméntese del que tiene bastante fe. Apóyese en él. Ore con los maduros. Ayune con los fieles que buscan santificación. Únase al pueblo de Dios. Sean uno, decía el Señor. Uno en espíritu. Es necesario para poder soportar las pruebas del maligno. Gloria. Esta fe de nosotros tiene que demostrar que es digna de aprobación, tiene que demostrar gloria. Cuando uno ora por un enfermo y el enfermo sana, ¿qué cree que la familia ve? La gloria de Dios. No pueden ver a Dios, pero ven la gloria de Dios. Cuando uno ve la transformación de una persona perdida totalmente, y por el Espíritu Santo es tocada y es transformada y es liberada, ¿qué cree que se ve? La gloria de Dios. Eso es ver la gloria de Dios. Cuando vemos y conocemos a una hermana, le pasó con una esposa del pastor que tenía 10 o 12 años de casados, y nos estábamos encontrando para ir a conocer un lugar que nos iban a mostrar. Hice una finca allá en México para hacer el retiro espiritual en México. El tercer retiro que íbamos a hacer, buscábamos otro lugar y no tuvimos mucho tiempo. Nos presentaron y nos subimos a un mueble de ellos, una pica, y mi esposo y el pastor van enfrente. Él nos va llevando a aquel lugar y yo voy atrás con su esposa. Y entonces yo le pregunto: ¿cuántos años tienen de casados, hermanos? Me dice 12. Oh, qué bueno. ¿Cuántos niños tienen? Y empieza a llorar. Y dije, fui muy indiscreta con la pregunta. Entonces ya me di cuenta, no tiene niños. Le dije: no te preocupes, no te preocupes. Entonces ella
Le empieza a comentar el asunto, que había estado en métodos de inseminación artificial y que no había funcionado eso, pero que ellos estaban poniendo en el Señor y que ya no iban a usar ningún método para poder tener familia. Cuando ella me está hablando y yo no le pongo atención, porque yo empiezo a oír la voz del Espíritu Santo. Y el Señor me dice, dile que en un año va a estar abrazando una hermosa bebé. Y entonces la mujer estaba triste y llorando. Y yo le digo eso y empezó a llorar. Pero ahora empezó a llorar con más ganas, pero con alegría. ¿Qué pasa, hermano? Este es un testimonio. Por ahí tenemos la foto de ellos. Nos pusimos, cuando pusimos todo esto aquí, cuando el aniversario, el pastor Juan Pablo Hernández y su esposa Dania, ellos son los que recibieron este milagro. Los médicos decían, no puedes, infatti la mujer no puede, eso espere, ya tratamos todo, no se puede. Pero ¿qué pasó cuando ese vientre empezó a crecer? Y yo voy por allá como a los 4 meses de eso y lo veo por ese vientre, le digo, gloria a tu nombre, Señor. Yo veo tu gloria en esta hermana. Y cuando este niño nace, imagínense, ya el hermano sentía que se estaba haciendo muy viejo y no tenía hijos. Es maravilloso, hermano. Por eso te digo, la salvación es más allá que tú digas, ya siquiera ya estoy perdonado, ya estoy conforme. No. Dios quiere que tú veas su gloria, Dios quiere que tú veas su poder. Una prima mía también aquí en Houston vino a un retiro espiritual. Tenía ya su segundo matrimonio, que la dejaba el esposo. Segundo matrimonio, y era dejada por el esposo. Cuando la gloria de Dios empezó a manifestar, el Espíritu empezó a mover, el Señor me da una palabra. Yo no sabía cuál era la petición de su corazón. Y yo en este momento estoy tan ocupada que yo ni siquiera para nada me acordaba que ella no podía tener hijos. Yo no tuve ni tiempo de tratarla, yo estaba tan ocupada, simplemente llegaron de otra ciudad aquí y se instalaron y bueno, ahí los espero hasta la hora y vamos. Y todo eso sigue el programa conforme la dirección del Espíritu que vamos llevando. Cuando el domingo el Señor me dice, dile que la bendición va a ser doble. Yo he escuchado el gemir de su corazón. Y esta mi prima que ahorita vive por allá, por Arizona, tuvo 4 años. Después como de 15 años, después de 2 matrimonios, de sufrir mucho, ella tiene unos gemelos. ¿Qué cree que es eso? Si tú no lo has visto, lo tienes que ver. ¿Qué necesitas? Que tu fe crezca. Que tu fe crezca. Aquí está Luis, que nunca ha dado testimonio. Ven para acá, Luis Alonso. No lo tenía escrito, este se vino, Díganse a los hermanos. Yo creo que aquí hay gente, me han comentado que hay gente esperando por mucho tiempo los documentos migratorios. Dile cómo fue lo tuyo, de rápido que fue. Este es mi yerno Luis, esposo de mi hija Jazmín. Es el tiempo de tu testimonio. Gracias, hermanos. Amén. Bueno, yo cuando aplicamos cuando fuimos a la cita con la abogada de migración, duró más el tiempo en lo que duré juntando los documentos que lo que me dieron la cita, porque como en 2 y medio meses yo ya tenía mis papeles, porque eso fue tan rápido que no supe cómo pasó. Nosotros fuimos a la cita, duré más tiempo en lo que, no sé, duré como, ¿cuánto? No sé, como 6 meses buscando. ¿Pero qué te decían del documento aquí en el consulado mexicano? Oh, también. ¿Cómo ya salió después? Me dijo la inmigración, me dijo que necesitaba llevar mi pasaporte mexicano, yo no lo tenía. Entonces llamé al consulado y me dieron la cita hasta dentro de 3 meses y yo lo necesitaba para un mes. Entonces el pastor Eliseo y la hermana consiguieron a otro hermano que tenía influencias en el consulado mexicano, entonces yo fui primero y no me dejaron ni entrar.
Y después, cuando yo regresé con él, entramos, en 2 horas ya tenía el pasaporte mexicano y fuimos a la cita. Mi cita duró como 10 minutos y fue tan rápido que no nos fuimos ni cómo pasó. Y gracias a Dios ya tengo los papeles y gloria a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Gloria al Señor. No es fácil hablar con un cónsul, hermano, pero Dios nos dio gracia. Y con la cónsul Anita, la cónsul de México aquí, ni siquiera nos conoce, pero gracias a Dios porque dijo, claro que sí, que se venga ahora mismo, al momento que llegue se le va a atender. ¿Quién abre esas puertas, hermano? El Señor. Hay gente, hermanos, que han pagado miles y miles de dólares en abogados, están esperando citas, los papeles andan perdidos, que esto, que el otro. Esto fue rapidísimo. A Luis inmediatamente le llegó el permiso de trabajo y el seguro, inmediatamente le llegó la cita en 10 minutos, todo fue sencillísimo. Es el poder de Dios. Yo le dije, Señor, activa esos papeles inmediatamente, por favor. Luis necesita tener sus documentos. Gloria a Dios. Y yo no acabaría de contarles, hermanos, testimonios tan maravillosos de cómo la salvación te trae mucho más de lo que tú te imaginas. La obediencia a Dios trae regalos maravillosos. El mantenerte firme en la fe, aunque el otro que esté a tu lado no tenga, pero tú la tienes, tú esparces luz para él. Esparces. ¿Sí? Luis dijo, ay, tan pronto. Y dije, Luis, ¿ya te llegó otra carta? ¿Qué? Sí. Si tú no lo creías, yo sí lo creía, le decía a mí. Yo sí lo creo. Entonces, hermanos, Dios es tan maravilloso, de tal manera que si el Señor compara con el oro, tú no tienes nada de oro, ni yo tampoco, pero es un metal que sabemos que es muy valioso, muy preciado. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que el Señor hace la comparación con nuestra fe? Que dice que vale más que el oro. La fe hace cosas que los dólares no pueden hacer, hermano. Quita y mueve montañas que nadie puede mover. Eso es maravilloso. Eso es andar en el Espíritu, es andar en la fe, andar en la palabra, vivir la palabra, estar en la experiencia. Dice que tiene que ser digna de aprobación, gloria y también honor. Honor. Cuando nosotros tenemos, dice un pasaje, para que me quiero explicar, para que entiendan la palabra honor. Dice un pasaje que honrosos sean todos el matrimonio, honrosos, que se le dé honra al matrimonio, no a la unión libre. Al matrimonio que Dios ha formado, una pareja, un hombre y una mujer, obviamente, que sea de honra, que sea de testimonio, que sea de ejemplo a los demás, que los hijos viéndolo así digan, yo también me quiero casar así con mis papás. De obediencia, es un acto de obediencia que se le da honor. Pero es una de las fiestas más hermosas que hay en todas las sociedades, en todos los países y las razas, son las bodas, porque se le da honor a un hecho tan importante de la confirmación de amor entre una pareja. Pues dice que lo que la fe haga, hermanos, también debe recibir honor. No nosotros, no. Pero me encanta un libro que dice que somos portadores de la gloria de Dios. Nosotros portamos la gloria de Dios. No merecemos, pero cuando Dios se glorifica en tu vida, tú ya no te conformas con ver la gloria de Dios, sino llevarla a otra, sino ser bendición para otra, alcanzar a otra. Eso es maravilloso. De tal manera que esta fe debe recibir aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ahí no hay lugar para el conformismo, hermanos, y tampoco es opcional.
It's not up to you. Es así. Es así. De tal manera que si nos llamamos cristianos, tenemos que mostrar que somos cristianos. Si le llamamos creyentes, tenemos que mostrar en qué creemos. Si decimos tener fe, ¿dónde está tu fe? Muéstrame por tus obras tu fe. Eso va más allá de un cristianismo de tradición. Va mucho más allá. Dice el 8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿A quién se refiere el Señor Jesucristo? Yo estoy aquí porque yo amo a Dios. Necesito amarlo a Él para amarlo a usted. ¿Por qué puedo amarlo a usted? ¿Por qué puedo perdonarle si usted me hace un daño? Porque yo amo a Cristo. Porque fue por amor del Padre que dio a su Hijo, y ese amor nos une a nosotros en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo bautismo, en una misma esperanza. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Aquí tenemos visitas ahora. Hay gente que no conoce las manifestaciones del Espíritu Santo, y cuando llegan dicen: ¿por qué danzan así? ¿Por qué se carcajean? ¿Por qué no entienden lo que es la palabra gozo o alegría? Dicen: ¿por qué les pasa eso? ¿Por qué se cae la gente? Porque es algo indescriptible, pero es glorioso para la persona que lo está experimentando. Amén. Es maravilloso para el que está en el Espíritu. Está en el Espíritu, Dios se olvida que quita la visita, se olvida, no le importa si el otro danza, se goza, no se goza, levanta las manos con libertad porque ya fueron rotas sus cadenas. Amén. Ya. El Señor dice: ya te hice libre. ¿Para qué? ¿Para que te goces? ¿Para que me glorifiques? Dice: creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe. ¿Cómo? De esta manera, gozándose, alegrándose del Señor, dando honor, gloria, que nuestra fe pueda ser aprobada, para que el Señor se glorifique. Y pone un ejemplo muy especial en cuanto a los profetas que anunciaron la gracia reservada para nosotros o para ese tiempo. Aquí Pedro le llama a la gente de su tiempo, para ustedes, les dice. Ellos estudiaron y observaron esta salvación. ¿Por qué? Porque se le dio a Daniel, se le dio a Isaías, se le dio a Jeremías, se le dio a Habacuc, a Sofonías, a Ageo, Zacarías. Se les dio la palabra de lo que iba a suceder. Pero ellos no tuvieron el privilegio que tenemos tú y yo de ahora nosotros vivir, experimentar, presenciar y glorificarnos también con esa salvación. Ellos dieron la palabra que les fue dicha, pero ellos no la experimentaron como nosotros la experimentamos ahora. No. Algo glorioso está pasando en este tiempo. Algo maravilloso. A nosotros se nos dio el platillo ya servido. Ellos tuvieron que ser procesados duramente para que nosotros recibiéramos el Evangelio, para que nosotros recibiéramos esta salvación tan grande, tan maravillosa. Dice que ellos anunciaron la gracia reservada para nosotros, la estudiaron y la observaron, también esa salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo cuando les hablaba a ellos. ¿Qué hacían? No lo entendían de todo, solamente lo escribían. Toda la palabra profética que recibían en su corazón, la daban a la gente y luego la escribían. O la escribían y luego la daban al pueblo. Eso es todo. Hoy en día, por eso yo entiendo a un profeta. El profeta se pone medio loco. No los aguantamos a veces al profeta, nadie lo soporta. Porque es un pueblo que quema su corazón hasta que no da la palabra. Él no se puede. Y no puede sacar, no puede ni comer. Ayunan demasiado. Gloria a Dios por el ministerio del profeta, no la profecía, gloria a Dios. Pero esto después todavía mucho más difícil, hermanos.
¿Qué se refería a Cristo cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de él? Como Isaías 53, cuando el Señor le revela: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirán como un renuevo, como una rama nueva. Y luego, traspasado, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Y estaba aquel hombre, no digo que golpeándose la cabeza, como le hacen todavía a él en muros lamentos, y no entendía nada. Sabía por el Espíritu que era palabra reveladora del Hijo de Dios, el Espíritu divino que hablaba. Pero ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a venir el Cristo? Pues sucedió para bendición nuestra en el siglo I. Gloria a Dios. Por todos los que le recibimos, los que creemos en su nombre y que ahora somos hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Dice, a ellos se les reveló lo que a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a ellos mismos, sino que les servirían a ustedes. Hablamos de cosas que ahora les han anunciado a los que predicaban el Evangelio. Dice, por medio del Espíritu enviado del cielo. Y me encanta esto. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Aún los ángeles, hermanos, que están en el trono del Señor, anhelan contemplar lo que viene para los hijos de Dios. ¿Sabe que también a los ángeles les ha sido reservado? Ellos tampoco lo saben. Dice que la venida del Hijo de Dios, ni los ángeles, ni el mismo Jesucristo dijo, solamente en la potestad del Padre está dado. Nadie más. Imagínate la gran expectativa que hay en el cielo. Hay una gran expectativa. Mucha gente pregunta, ¿va a haber juicio o no va a haber juicio para los cristianos? Ya con esta pregunta me está diciendo todo. No se trata de eso, hermano. Se trata de que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario sigue siendo poderosa hoy en día. Fue efectiva para tu salvación, para perdonar tus pecados, y hoy en día es efectiva para que tú des muestras de una fe valiosa, que pueda ser aprobada por Dios, que pueda recibir honor, que pueda recibir gloria. Ahora, aquí. Imagínate lo que será ya. La salvación no se va a disfrutar como usted en el cielo, se va a disfrutar, se disfruta desde aquí. La herencia se disfruta desde aquí. Cuando usted empieza a tomarlo y a madurar de esa manera, el estar allá, obviamente va a ser algo glorioso, sublime. Pero lo que estamos haciendo aquí es lo que nos prepara para estar allá. Lo que estamos dando aquí, lo que estamos sembrando aquí. Si tú siembras en fe, vas a cosechar muchísimo. Pero si tú siembras en duda, ahí te vas a quedar dudando. La obra de Cristo, hermanos, ha sido gloriosa. Fue completa. Por eso la última palabra del Señor en la cruz se dijo consumado es, o hecho está. Completo. La entrega fue completa. Nosotros batallamos mucho con la entrega a Dios. Decimos, es que yo un día me entregué a Cristo. ¿Y luego qué le pasó? Un tiempo sentí mucho amor por el Señor. ¿Y luego qué pasó con ese amor? Yo tenía mucho gozo. ¿Y qué pasó con el gozo? Yo oraba y Dios decía cosas. ¿Y qué pasó con esa oración? El Señor en su sola potestad, hermanos, tiene
no solamente esa gracia maravillosa reservada para nosotros es salvación, sino que nos da una fe, que esa fe debe crecer. Dice que si tienes falta de ella, que pide. Por eso los discípulos, cuando se quedaban dormidos, le dijeron al Señor: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Ore. La fe no viene así nada más, hay que orar y pedirla. Pedirla sabiamente. Nosotros somos un pueblo que se mueve por fe, ya no por vista. En fe andamos, no por vista, no por lo que ve usted. Los ojos humanos graban más en el corazón lo que ven que lo que no ven. Y aquí dice que somos bienaventurados los que le amamos sin haberle visto. Dios sabe quién le ama. Dios sabe quién ama la obra poderosa de Cristo. Dios sabe quién es el Hijo que de verdad está tomado de la mano del Padre y que no se suelta de esa mano, pase lo que pase. Tomado de la mano del Señor, el gozo no se va a acabar. Aún en la tristeza podemos cantar, podemos gozar. Y la tristeza se va a ir cuando nosotros adoramos al Señor. La salvación, hermanos, es algo tan valioso, es algo tan hermoso, es y debe ser productiva, debe ir en creciente, no ascendente, debe ir creciente. Cuando tu fe crece, tú te acercas más al poder de Dios, tú tocas la gloria de Dios. Nosotros hacemos por la fe que la gracia de Dios se mueva con nosotros. Nosotros hacemos que las señales nos acompañen a nosotros. El Señor Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Nos van a seguir acá atrás. Yo no voy atrás de las señales me deben seguir a mí, en mi nombre. Orarán por los enfermos, serán sanados. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, ¿qué dice? Será anunciado el Evangelio. Será anunciado el Evangelio. Y la persona que da la palabra con fe, va a restaurar su vida. Con fe va a alcanzar el perdido. Con fe se hacen muchas cosas más de lo que usted tiene en su mente, o de lo que a lo mejor nunca puso en su mente. Dios empieza a mover maravillosamente. Puertas que estaban cerradas se empiezan a abrir. Amén. Amén. ¿Se empiezan a abrir esta noche? Si tú lo crees, Sí, tú amén. estás cuidando tu salvación, tú estás rogando que tu fe aumente y que vas a ser probado por el fuego y estás consciente que no importa lo que pase, tú no te vas a quitar de la mano de Dios. Sí, amén. Aleluya. El problema no te va a venir a rescatar. Muchos se debilitan por el problema. El problema puede aumentar, el problema no te va a levantar, el vino a estorbarte nada más. La prueba vino, o la tentación vino, pero eso vino no te va a restaurar. El único que te restaura es tu mano tomada de la mano poderosa del Señor. Es lo único, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Mostremos al Señor que realmente le amamos sin haberle visto. Mostrémosle que creemos en Él sin haberle visto. ¿Por qué? Porque el Señor se le siente en el corazón. Así como nosotros le sentimos en nuestro corazón, Él quiere que su presencia se siente en nosotros. Que su presencia abunde en nosotros. Que su Santo Espíritu se mueva en nosotros. Trabaje en nosotros. Forme o moldee nuestra vida todavía de todas aquellas cositas o asperezas, así como el oro. Dice que somos más valiosos. Como somos de más valor que el oro, todavía Dios tiene que quitar muchas cosas que no nos sirven y con las cuales no nos podemos presentar delante del Señor. Vamos a llegar, pero Él quiere que lleguemos con la cabeza levantada, ¿verdad? Nosotros anhelamos que el Señor te diga: ven, buen siervo y fiel. En lo poquito que te he sido fiel, en lo mucho te voy a poner.
tú te sientes bien poco tu fe, hermano, pero esa fe tú tienes que empezar a activar. Tú tienes que empezar a crecer. Tú tienes que empezar a desarrollar. Estamos en un tiempo glorioso. Estamos en un tiempo de avivamiento. Estamos en un tiempo que tú vas a ver, estamos viendo, para la gloria del Señor lo digo, esta iglesia no tiene que andar tocando las puertas, y aquí están las visitas. Cada culto llegan visitas nuevas. Somos muy bendecidos y el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Porque hablamos con todo el corazón que las visitas que están aquí vivan la experiencia que muchos de nosotros hemos vivido del Señor. Amén. Y aún cosas mayores van a ver, gloriosos van a ver, pero esto depende de nuestra fe. Y que tanto tú amas al Señor sin haberle visto, es también el apoyo que le puedes dar a tu hermano, que sí lo puedes ver. Yo te pido que debes tener los defectos y debes saberlo a él como la persona que necesita de tu apoyo. A ella también, a ese joven, a esa señorita, a ese hombre, a ese varón, a quien sea que el Señor traiga aquí. Esta iglesia tiene que ser fortalecida en muchas áreas, hermanos, porque el Señor va a hacer algo glorioso. Amén. Glorioso. Sí, amén. Vamos a estar de pie.